Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega más de esto que estamos haciendo, que es el acompañamiento de los estudiantes para la construcción de la HMI con la placa Almega 328PB Display Mini. ¿Qué queremos mencionar en este video? Bueno, digamos que en el video anterior se me pasó por alto lo que es la configuración del proyecto. Vamos a entrar al proyecto, clic derecho, propiedades. Vamos a entrar acá donde dice Toolchain, GNU general, y hay que habilitar esta opción que pues por defecto viene deshabilitada. Otra cosa que tenemos que hacer es en misceláneos, tenemos que escribir el siguiente comando. El comando es bastante sencillo. Hay que colocar menos L print F guión al piso FLT. Con esto lo que le estamos dando es la posibilidad, digamos, al programa de que, básicamente al Microchip Studio, que entienda que queremos formatear con números flotantes, porque normalmente vienen deshabilitados. Ahora bien, para construir nuestra HMI, hoy día tenemos que hablar de algo que se llama la trama de información. Yo no puedo mandar este texto tal cual. Podría, pero no es necesario ni es debido mandar el texto de esta forma. Vamos a tratar de estructurar la información más o menos como lo que observan acá. Vamos a tratar de ir organizando los paquetes, digamos, en un orden. Primero va a ir el de temperatura, el segundo que va a ir es el de nivel, el tercero que va a ir es el de voltaje y los estados de los botones. Y lo que queremos hacer es que siempre vaya en este formato. Lo que tenemos que hacer para eso es crear algo que se llama una trama de datos. La trama de datos no es nueva ni es inventada por mí. Esas tramas de datos aparecen en casi todos los sistemas de comunicaciones. Cuando la comunicación es densa y se necesita tener cierto control de flujos de información, es importante establecer una trama de datos. La trama de datos se divide básicamente en un delimitador de inicio, es decir, que algo empieza con un carácter o con un símbolo, con una secuencia. Después va a ir información, va a llevar un separador, más información, otro separador, y se van a llevar en ese orden de ideas ir separando los valores. Me explico. El delimitador de inicio para la trama que yo estoy creando es un numeral, como se pueden dar cuenta. Después sigue información, que es la temperatura, y como vamos a cambiar de variable, utilizamos un separador. Después colocamos otra información, nuevamente un separador, otra información, separador, información, separador, información, separador, información y finalmente carácter delimitador final, indicando que pues toda nuestra estructura de información o todo nuestro paquete de información empieza con un símbolo y termina con otro. De ahí sabemos dónde empieza y dónde termina. Bueno, una vez dicho esto, lo que tenemos que hacer a posterior es crear esta misma estructura, pero entonces en nuestro Visual Studio. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este valor ya no nos interesa porque no lo vamos a visualizar en texto, sino que lo vamos a visualizar gráficamente. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar este que dice temperatura, simplemente quedarme con el 5.1. Después de la F colocar un slash, borramos el que dice nivel, dejamos 5.1, dejamos aquí el slash, el que dice voltaje, dejamos el slash, colocamos aquí por ciento de slash, por ciento de nuevamente, slash, por ciento de nuevamente slash. Y finalmente vamos a colocar el carácter de inicio, que es un numeral, y el carácter final. El último no tiene slash porque no sigue información, sigue un delimitador. Entonces tenemos delimitador de inicio, delimitador final, y al final siempre es bueno agregarle un enter. Las view, cuando detecta un enter, sabe también que tiene que mandar una secuencia para mandar a leer los datos. Bueno, dicho de esta forma, nosotros ya tenemos entonces la estructura de datos que vamos a enviar. ¿Cómo se va a visualizar esta información? Si nosotros venimos y la visualizamos, la vamos a entender porque estamos creando nuestra propia estructura de datos. Pero un tercero que le llegue la información, si no tiene idea de esto que acabo de mencionar, pues no va a entender qué es lo que estamos enviando información. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a copiar acá, vamos a limpiar y esperamos a que salga información. Esta es la información como nos está llegando. Si nos damos cuenta, la información está bastante bien. Lo que tenemos entonces es que contar cuántos datos hay. Los datos que hay aquí, vamos a variar los valores. Primero de temperatura, dejémoslo en su máximo valor posible, que sería cuando ocupa más caracteres, que sería -24.
Quiero que observen lo siguiente. Nosotros tenemos valores acá, espacio en blanco. Ese espacio en blanco es para el signo. Eso es importante. Nunca me cambia el tamaño de la información. Siempre son los mismos bytes. Lo que vamos a hacer es copiar esta información. Vamos a darle aquí desconectar para que no muestre más datos. Vamos a copiar este dato y lo vamos a pegar. Puede ser en un software como puede ser este Notepad++. Y observamos, tiene el mismo tamaño de la mencionada anteriormente. Entonces, de hecho, lo voy a pegar acá. Significa que tiene exactamente 23 bytes. ¿Dónde nos damos cuenta? En el Notepad++, cuando yo le doy clic en el último extremo, o sea, en este valor que voy a escribir, él acá me dice que estoy parado en ciertas posiciones y me dice que tengo columna 24. Eso significa que estoy en el carácter número 24 y ya estoy por fuera de la selección. Significa que entonces anterior a él hay 23 caracteres, tiene un tamaño de 23 bytes. Es importante saber la longitud de la información que estoy enviando. En este caso la longitud es fija, no va a cambiar. En algunos casos podría llegar a ser variable y ahí es donde hay que tener consideraciones. Para nuestro caso siempre van a ser 23 bytes. Vamos a abrir aquí entonces el software de desarrollo LabVIEW y vamos a implementar un pequeño diagrama por máquinas de estado. ¿Qué son las máquinas de estado? Preguntarán ustedes si apenas están aprendiendo algo de LabVIEW. Máquinas de estados es una forma de desarrollar una lógica para programar. Y esa lógica tiene muchas utilidades en el mundo de la electrónica, desde la electrónica digital hasta desarrollo por, digamos, de software un poco más complejo. El primer estado que me interesa a mí de entender es que yo tengo que esperar que llegue toda la información. Yo no puedo interpretar ni visualizar información si no tengo todo el paquete completo. Se dan cuenta, estamos enviando mucha información y esta información tiene que llegar completa al entorno de desarrollo de LabVIEW. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esperar. Después de esperar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Después de que ya sepa que llegaron todos los datos, lo que vamos a hacer es interpretar esos datos porque vienen, vienen en tramas de información y esas tramas de información las entendemos nosotros, pero LabVIEW no la va a entender. Cuando le llegue este dato así, con esta forma, lo que hay que hacer es separarlo y decirle, bueno, este es de temperatura, el primero. El segundo va a ser de nivel, el tercero va a ser de voltaje y los demás van a ser de estados de botones. Entonces a eso lo vamos a llamar interpretar. Posteriormente, una vez ya interpreto los datos, antes de interpretarlos hay que leerlos, es importante, si me ha olvidado. Lo que tenemos que hacer antes de interpretar los datos es leer los datos. Entonces, vamos a entender eso. Yo antes de esto tengo que leer los datos. Después de que los leo, que vienen entramados, los vamos a interpretar. Ahí sí, los vamos a interpretar. Y posteriormente lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer posteriormente es visualizar. Y cuando esto termine, lo que vamos a hacer es repetir la secuencia. Repetir la secuencia. Repetir la secuencia. Pero esto por acá para que no nos quede feo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar, leer, interpretar, visualizar. Esa va a ser la lógica que vamos a implementar. Creamos un VI en blanco. Y antes de eso vamos a crear la máquina de estados antes de cualquier cosa. Para eso vamos a crear en estructuras un while loop. Y lo que vamos a hacer es crear aquí un botón de control. Un botón de control para que podamos parar la aplicación en cualquier momento. Toda estructura de control debe llevar asociado a sí mismo un timer para que no nos consuma unidad central de proceso, así sea de 10 milisegundos. Y las máquinas de estado se crean de la siguiente forma. Para crear una máquina de estado a nuestra estructura o ciclo repetitivo, como es repetitivo la máquina de estado, le vamos a agregar un shift register para conocer los estados presentes y futuros de nuestra aplicación. Los estados presentes son los que vamos a tener aquí y el estado futuro es el que le vamos a ingresar aquí. Le vamos a decir qué queremos para el siguiente ciclo. Entonces este es el estado presente. Para eso vamos a agregar una estructura que se llama estructura de casos. Y ahí vamos a crear todos los posibles casos que necesitamos. El primero de los casos, para que nos quede claro, vamos a presionar control barra espaciadora y vamos a colocar aquí algo que se llama enumerador. Enumerador constante. Y lo que vamos a hacer con el enumerador constante es que lo vamos a colocar aquí, lo vamos a pegar aquí, para que este que me diga los estados que tenemos. Para crear los estados vamos a darle clic derecho, vamos a darle aquí donde dice editar ítems
Posteriormente vamos a venir acá donde dice ítems, le vamos a colocar los estados, esperar, leer, interpretar, visualizar. Entonces, una vez tengo esto, le doy OK y aquí están todos en el enumerador, todos los estados que hemos creado. Estos estados los vamos a pasar como argumento de entrada a nuestra estructura de casos y automáticamente acá solamente tenemos dos casos, esperar y leer. Si queremos agregarlos todos, le damos a dar clic derecho y le vamos a dar en esta opción que dice agregar por cada caso del enumerador. Entonces le vamos a dar clic ahí y cuando regresemos están todos los casos. El primer caso que es esperar, ¿qué vamos a hacer? Para que usted entienda la máquina de estados, voy a traerme aquí una copia de este elemento. Simplemente lo seleccionamos, clic izquierdo y control sostenidos y lo arrastramos. Eso sería todo. Para crear esto, vamos a pasar a nuestro diagrama o panel frontal. En nuestro panel frontal lo que vamos a hacer es agregar tres botones, tres LEDs. Bueno, tres no, más LEDs. Vamos uno por cada estado. Entonces, este estado de acá se va a llamar leer. Este es el primer estado. El siguiente de los estados se va a llamar esperar. De hecho, es el primero. Entonces, vamos a colocarlo aquí a la izquierda. El otro de los estados se va a llamar, ya leyó, entonces interpretar. Y el otro de los estados se va a llamar visualizar. Aquí nos vamos a dar cuenta en qué estado está. Entonces, una vez estamos acá, lo que vamos a producir posteriormente a esto es, vamos a traernos todos estos estados a nuestro ciclo infinito. Vamos a traerlo aquí y lo que vamos a hacer posterior es lo siguiente. Vamos a decir que el estado de esperar es un estado numérico. Vamos a colocarle aquí que es el primer estado. Vamos a colocar un 1. Simplemente lo voy a colocar ahí. ¿Y por qué? Porque yo quiero mostrar lo siguiente. Si yo quiero, de hecho lo voy a colocar de derecha a izquierda, que sea esperar, leer, interpretar y que sea visualizar. Entonces, vamos a entender esto como si fueran números binarios. En los números binarios, cuando este está en esperar, está en 1, los demás en 0, pues esto es 0, 0, 0, 1, esto equivale a un 1. Cuando esté en este estado leer, pero no esté en otro estado, esto será 0, 0, 1, 0. Entonces estaremos en el estado 2. Cuando estemos aquí, será 0, 1, 0, 0, entonces este será el estado 4. Será 4. Y este equivale al estado número 8, que sería colocar aquí un 1 y los demás en 0, esto sería un 8 en binario. Entonces el estado cuando está encendido este es el 1. Entonces vamos a colocar aquí un 1. Cuando esté acá, pues lo que vamos a hacer básicamente es colocar que este equivale a 2 para que me encienda el otro estado y solamente ese estado. Lo que vamos a hacer es generar una copia del enumerador y lo vamos a ingresar. Después de eso vamos a ir al estado número de interpretar, numérico, vamos a crear aquí y esto va a ser un 4. Y lo que vamos a hacer es pegarlo aquí y vamos a traer el estado de acá y lo vamos a pegar acá. Después de eso, de interpretar, sigue visualizar. Entonces vamos a crear aquí numérico, vamos a crear una constante y esto sería un 8. Y esto sería más que suficiente para conocer todos sus estados. Ingresamos aquí. Entonces, los estados presentes es que si yo estoy en el estado esperar, este es mi estado presente, estoy en esperar hacia dónde quiero ir. Este me va a decir el estado futuro. Entonces, estoy en esperar, quiero ir a leer en el siguiente estado. Se lo vamos a pasar al estado futuro. Si yo estoy en leer hacia dónde quiero ir, queremos ir a interpretar. Entonces, va a ser mi estado futuro, va a ser interpretar. Vamos a venir acá, vamos a colocar. Después de si estoy en interpretar hacia dónde quiero ir, yo digo, pues ahí queremos ir a visualizar, que va a ser mi estado futuro. Y posteriormente, si estoy en visualizar hacia dónde quiero ir, pues si ya visualizo los datos, reinicie la cuenta y regrese a esperar. En este orden de ideas hemos programado lo que es la máquina de estados. ¿Qué es lo que vamos a hacer posterior entonces aquí? Vamos a cargar los valores booleanos para que esto nos genere pues la indicación de vida en nuestro proceso. Vamos a colocar aquí leer, vamos a colocar aquí esperar, que es el que está arriba. Después sigue interpretar y por último es visualizar. Para poder hacer eso vamos a darle uso aquí donde dice booleanos, vamos a venir aquí donde dice que vamos a convertir de un número a un array. Vamos a colocar aquí y este número es el que me va a indicar cuál es el que se va a encender. Posteriormente lo que vamos a hacer es darle clic derecho en array y vamos a sacar este bloque que se llama index array. Este index array lo vamos a conectar acá. Tiene aquí un índice, pues que sería el índice 0, que sería el primer elemento.
Podemos arrastrar porque son 4 y podemos crear todos los índices. Índice 0, índice 1, porque es el segundo elemento del arreglo. El tercer elemento del arreglo va a ser pues, índice 2 y el cuarto elemento del arreglo va a ser índice 3. Y en este orden de ideas, pues lo que vamos a hacer es que este elemento es para esperar, el primer elemento de la regla es para esperar, el segundo va a ser para leer, el tercero va a ser para interpretar y el cuarto definitivamente va a ser para visualizar. Dicho de esta forma, entonces vamos a colocar aquí unos tiempos de 500 milisegundos para que lo podamos apreciar y lo que vamos a hacer acá es ejecutar la aplicación. Esperar, leer, interpretar, visualizar. Y ahí lo que tenemos es construir la máquina de estados. ¿Cuál va a ser el asunto? El asunto va a ser muy sencillo. Yo no voy a poder visualizar, no voy a poder ir de esperar a leer rápidamente. Tengo que esperar que me lleguen todos los datos. Entonces vamos a simular una entrada de información que sean estos datos numéricos. Entonces llamémoslo a esto buffering. Y entonces, vamos a suponer que este simula cuántos datos han llegado por el puerto RS232. Vamos a suponer que han llegado cierta cantidad de datos. Vamos a darle aquí donde dice representación U32 para que sea un entero sin signo de 32 bits. Vamos a hacer una pequeña comparación. Vamos a colocar aquí una comparación y vamos a ver que mayor que. Vamos a agregar este. Entonces yo digo, no, el bufferin va primero. Vamos a colocarlo aquí. Este buffering lo vamos a colocar como argumento de arriba. Entonces digo, el buffering es más grande que, pues no es un número constante, supongamos que me tienen que llegar 23 datos. Entonces, si buffering es más grande que 23 datos, vamos donde dice comparación, aquí donde dice select, y vamos a colocar este. Entonces, lo que va a pasar es que no podemos ir directamente a leer, tenemos que tomar una decisión. O es leer o es otra cosa. ¿Y qué consiste? Si este buffering es más grande que los 23 datos que me han llegado, entonces de leer tenemos que ir a leer. Pero si no son más grandes, lo que vamos a hacer entonces es que nos vamos a quedar en esperar. De esta forma toma una decisión. Ya estamos diciendo que el estado futuro puede ser el mismo estado donde está ubicado, o sea que se quede aquí mismo, porque no han llegado los suficientes datos, pero cuando lleguen los suficientes datos, entonces ahí sí vamos a ir a leer, después de leer, interpretar y demás. Observen lo que está sucediendo. En este momentico, bufferin está en 0 y se supone que tiene que llegar 23 bytes. Entonces yo digo, no han llegado los suficientes. ¿Qué está haciendo? Está esperando, sigue esperando los datos. En la medida que empiezan a llegar datos, sigue esperando, pero cuando él llegue al 23 y exceda un valor más, entonces ¿qué va a suceder? Pasa a la máquina de estados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasa a la máquina de estados y si disminuye, porque cuando yo lo lea, el bufferin va a quedar en 0, regresa a esperar. Llegan otra vez los más de 23 datos, llega aquí, entonces pasa a la máquina de estados y después de que ya lo leo, que pasa a 0, se vuelve a esperar los datos. En esta forma hemos construido entonces un algoritmo que se encarga de leer los datos que han llegado en el puerto y lo que va a hacer es construir una máquina de estados. Ya en el siguiente video lo que haremos es que ya no dependa de buffering, que me lo estoy inventando acá, sino que dependa realmente de los datos que están llegando en el puerto. Así que pues espero lo hayas disfrutado, sobre todo hayas aprendido y nos vemos en un próximo video.